Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida nuevamente al pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Betty. Me da mucho gusto estar aquí una vez más. Comenzamos esta nueva semana con una bendición más para el pueblo de Dios que esperamos que sea de edificación. Así es, pastor, una enseñanza más. El día de hoy hablaremos acerca de la edificación, pastor. El Señor Jesús hablaba, acerca de dos hombres, uno que era prudente y otro que era insensato. ¿Usted nos podría enseñar acerca de estos dos hombres? Sí, como no, algo que tiene mucho que ver el día de hoy, porque habla de dos hombres que tipifican dos tipos de personas. No es necesariamente que sea hombre o mujer, sino son dos tipos de personas. El uno es un hombre prudente que sabe edificar, sabe trabajar y edifica sobre la roca. Y el otro que es alguien que no conoce, no sabe el trabajo, edifica sobre la arena sin saber que eso le va a traer consecuencias a uno positivas y al otro negativas. Amén, hermano. Una falta de conciencia cuando la gente va edificando y piensa que lo está haciendo bien, pero a veces el razonamiento no. Ese es el problema de hoy. La Biblia nos habla de que hay gente que no tiene a Dios en su noticia. Y entonces de esta edificación habla de ese trabajo que uno hace no solo en la vida de uno, sino en la vida de nuestros hijos. Hoy nosotros vemos que hay muchos padres que han edificado mal. No han edificado su casa sobre la roca, sino que la han hecho sobre arena. Y cuando llegan los problemas, entonces se ve que esa casa se derrumba porque no tiene fundamentos. Entonces, por eso decía que es algo muy importante para la vida de hoy, porque hay gente que no conoce a Dios, quizás hay gente que nos oye a través de la radio, que no conoce de Dios, no ha tenido un encuentro con el Señor, no ha nacido de nuevo y piensa que está edificando bien. Entonces, creo que podemos comenzar leyendo lo que la Escritura dice y luego vamos a comentar. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, dice, sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, dice, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces son dos hombres, son dos pensamientos, son dos tipos de personas. Está el que conoce a Dios, prudente, y el que no conoce a Dios, insensato. ¿Por qué es insensato? Porque tiene la oportunidad de conocer a Dios. Biblias hay por montones. Uno va a un Walmart y hasta $1.50 puede comprar uno una Biblia. Cuando alguien quiere instruirse en lo que Dios dice, tiene oportunidad, pero es insensato porque no quiere. No quiere pasar el tiempo, no quiere que alguien le enseñe si desconoce, simplemente vive su vida y edifica a su manera, y ahí es donde comienza a edificar sobre la arena. Entonces dice, le compararé, dice, a un hombre, el que oye mis palabras. Entonces ahí comenzamos con la diferencia entre el insensato y el prudente. El prudente oye las palabras del Señor. El insensato no las oye, y porque no las oye no las puede hacer, porque desconoce qué es lo que hay que hacer. El prudente oye las palabras y las hace. Pero hay otro tipo de insensato que sí oye las palabras y tampoco las hace.
Hay uno que ni las oye y no las hace, y hay otro que las oye y tampoco las hace. Ese también es catalogado como insensato. Entonces, ¿qué hizo el prudente? Edificó, dice, su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo. Entonces, su edificación va sobre esa roca que es Cristo. Entonces, si agarramos ese término y lo aplicamos a la vida real y lo aplicamos a nuestros hijos, por ejemplo, nos damos cuenta de que en nuestros hijos nosotros debemos de edificar en ellos. La edificación en ellos debe de ser basada sobre la roca. Entonces, por ejemplo, alguien dice, yo quiero que mi hijo sea un licenciado, abogado, arquitecto, sea un doctor, y no hay nada de malo en eso. Pero está edificando sobre la arena si tampoco esa carrera es basada en Cristo. Entonces, cuando vienen los ríos, las lluvias, eso habla de que viene la prueba. ¿Qué es lo que sucede? Que este hijo que no fue edificado sobre la roca, entonces cuando viene la prueba se derrumba. ¿Qué es? Que la presión del estudio, por ejemplo, le hace comenzar a usar drogas, comenzar a usar alcohol. La presión de vivir solo quizás porque se ha ido a la universidad lo hace hacer un montón de cosas que no debería de hacer, porque su fundamento está sobre la arena. Entonces viene la lluvia, vienen los ríos, vienen los problemas y se derrumba totalmente. Sí, porque comienza a hacer cosas que no le convienen, busca sus propias salidas. Nadie le enseñó a buscar de Dios en su problema. Entonces en él se edificó sobre la arena, no tiene fundamento. Y vemos que a veces la gente piensa que porque un hijo se graduó, que eso es lo mejor. Pero en realidad, ¿de qué le sirve a un hijo haberse graduado si no tiene temor de Dios, no tiene moral, no tiene ningún tipo de acercamiento a Dios? Y entonces eso le hace que muchas veces sea déspota. Sí, es doctor, pero maltrata y pega a la mujer. Sí, es doctor, pero usa drogas, usa alcohol. Sí, es doctor, pero hace una infinidad de cosas. No atiende a los hijos, no le da tiempo a los hijos. Entonces la carrera de una persona no significa que su edificio esté sobre la roca. Entonces, cuando vienen los problemas, ahí entonces vienen los divorcios. Hay un problema y dice, no, yo ya no quiero con ella, paz, y abandona a los hijos, y es doctor, y tiene dinero, y tiene carrera, intelectualmente puede ser una eminencia, pero no está edificado sobre la roca, y por lo tanto las cosas que hace las edifica sobre arena. Cuando viene la prueba, no resiste. Amén, hermano, qué hermosa enseñanza el decir a esas personas que debemos de edificar sobre nuestros hijos para que ellos, cuando vengan esas tormentas tan fuertes como lo que es un divorcio, lo que es el maltrato a una esposa o a un esposo también, podamos tomar la mejor decisión y ser sabios, pero esa sabiduría solamente viene de Dios. Y uno de los frutos que viene de esa sabiduría es la prudencia. Yo me imagino que esa palabra prudencia significa tanto. Sí, fíjate que la escritura dice, la palabra prudencia aquí en el griego original también puede ser usado como sagaz, discreto, cauteloso o una persona que piensa. Y cuando tú aplicas estas 4 cosas a una persona, te das cuenta que hay muchos con una indiscreción total. No le enseñan a los hijos a ser discretos, porque esa discreción también habla de modestia. Entonces, por ejemplo, si son niñas, se deben vestir con modestia, discretas. Pero vemos que dejan que la moda dirija a los hijos y entonces las hijas se visten conforme a la moda sin ningún tipo de discreción. Entonces, no solo en la moda, para hablar. Tantos niños y niñas que
que dicen malas palabras, que le responden mal a los maestros, que no tienen ningún tipo de recato cuando van a hablar con un adulto. No tienen ningún tipo de discreción para poder hablar. Entonces dicen muchas cosas. Sí, pareciera que no les enseñaban el respeto. No. Entonces otro significado es que es cauteloso. Entonces, cuando alguien es prudente, es cauteloso y sabe, dice, aquí voy a ir con cuidado, desconozco. ¿Por qué? Es que muchas veces hay accidentes. Sabes que las estadísticas dicen que los accidentes ocurren alrededor de 10 millas de donde la persona vive. ¿Y por qué? Porque la persona anda ahí, como ya conoce ese lugar, piensa que ya sabe todo y no anda con cautela. Entonces, el cauteloso sabe, llega a un lugar y trata las cosas con cautela. Conoce a una persona y es cauteloso. Va a un trabajo y es cauteloso, sabe que debe de primero conocer la cultura de ese trabajo y saber cómo es que las cosas están funcionando antes de comenzar a hablar. Entonces esa es la prudencia. Y lo otro es que piensa. Entonces el prudente piensa. Por eso es que la Biblia dice que cuando alguien va a la guerra, cuando el Señor Jesús dijo, cuando un rey va a la guerra, dice que se tiene que sentar primero a calcular si tiene con qué acabar la guerra. Porque si no, dice, lo que debe de hacer es pedir paz. Pero hay gente que no se sienta a calcular, no piensa. Entonces va a comprar un carro, y el carro iba y dice, yo puedo pagar $200 al mes. Pero luego llega al dealer y entonces el vendedor le dice, mira, agarra este otro, está más bonito. Y termina saliendo con un carro de un pago de $600 al mes. No piensa, se deja llevar por las emociones. Hay personas que cuando van de compra tampoco piensan. Les gusta esto y lo compran. No ven que si es caro, si lo necesitan, nada, simplemente son impulsivos. Pero ese es un insensato. El prudente piensa para hacer todas estas cosas y piensa para hablar. Y mayormente piensa cómo edificar en los hijos. Sí, se envuelven en líos que no se imaginan antes de hacer cualquier cosa. Nunca se imaginaron que iban a terminar de esa manera, pero precisamente fue por la falta de sabiduría y esa prudencia que viene a través de eso. Sí, y ya no nos da tiempo en este programa, pero vamos a hablar acerca de eso, cómo es que llega la prudencia, y vamos a ver ejemplos en la Escritura de hombres imprudentes que edificaron en sus hijos sobre la arena y les fue mal al final. Amén, porque es muy importante hablar sobre ese tema y sobre que nos siga explicando acerca de esa insensatez que a veces como padres tenemos, porque no somos perfectos, ¿verdad? La gente allá afuera sabemos que hemos sido criados muchas veces sin esa sabiduría, sin ese temor a Dios, porque no conocíamos o porque nuestros padres no conocían, pero siempre está la oportunidad de manejar las cosas de otra manera. Claro. Estamos a tiempo de poder hacer un trabajo con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Así es. Amén, hermano. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos a través del radio. Escríbenos a nuestro correo electrónico puertadelcielo.oxnard@gmail.com. Estaremos muy contentos de saber de ti. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.